PEMS es un Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible que lo que busca es guiar a un gobierno local o a una empresa, en este caso en específico la Municipalidad de Pérez de León, buscar una manera para invertir de mejor manera lo que son inversiones públicas en función de lo que son proyectos de movilidad segura y sostenible y verificando que exista la seguridad vial en el desarrollo de todo. El proyecto se decide enfocar en Pérez de León por varias etapas, digamos, o por varias razones. Por ahí del año 2016, Jeffrey, el alcalde de Pérez de León, crea un convenio marco con el COSEBI. A través de ese convenio marco, él solicita a finales del 2018 al director ejecutivo del COSEBI, el ingeniero don Edwin Herrera, colaboración para atender el cantón. Entonces, de acuerdo a esta gestión, el director ejecutivo le indica a don Roy Rojas, el director de proyectos, que se inicie la gestión que corresponda para atender la solicitud del alcalde. En la solicitud que establece don Jeffrey formalmente, indica poder atender el cantón, dado que Pérez de León está dentro de los 5 cantones de mayor accidentalidad sobre las vías nacionales, está dentro de los primeros 5. Entonces es una razón primordial para poder atender la magnitud de la gestión que necesite el gobierno local, y también este gobierno en específico está dándole amplitud a todo lo que son los proyectos de movilidad segura y sostenible fuera de la gama. Entonces don Jeffrey establece esos lineamientos para poder desarrollar el proyecto específico en la Municipalidad de Pérez de León. El COSEBI decide analizar en conjunto con el equipo de trabajo de la municipalidad el proyecto. El proyecto nace originalmente como una ciclovía sobre la red vial nacional, con un proyecto viejo que tenía o que había desarrollado la Dirección General de Ingeniería de Tránsito sobre la red vial nacional 2. Analizando en conjunto eso, verificando información técnica, haciendo un estado del arte de la gestión, se amplía este alcance para poder desarrollar un plan de movilidad segura y sostenible en el área de influencia que presentamos, que son aproximadamente 83 kilómetros cuadrados, que toma en cuenta San Isidro General, una parte, y Daniel Flores. Este proyecto tiene diferentes entregables en la contratación. El primer entregable era un plan de trabajo específico que indicara técnicamente qué se tenía que hacer por las diferentes etapas del proyecto. Como etapa 2, se tiene una guía metodológica para poder aplicar un PEMS a nivel nacional, enfocado por la cantidad de poblaciones o la cantidad poblacional que existe a nivel nacional, con la línea técnica que establece el INEC. De acuerdo a esto se desarrolla todo el trabajo del diagnóstico, que es un trabajo grande, ¿verdad? Son diferentes trabajos que tienen la evidencia científica de cada uno para poder desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos están los estudios de interceptación en transporte privado, que se analiza el origen, el destino, la frecuencia, por qué realizan esos viajes, si dentro de esa ruta cambian y utilizan otros modos de transporte, entre otros. Entonces, dentro del área de influencia, técnicamente se analizan ciertos puntos, ciertas pantallitas donde están las definiciones y los alcances de cada uno, y se ubican y se desarrollan las actividades. Para cada actividad se hace una formación, una capacitación a personal técnico que se contrata por parte del consorcio para poder comprender técnicamente qué se debe hacer. Y antes de cada actividad también se desarrolla un plan piloto para poder analizar lo que se capacitó y cómo lo tienes que hacer, y si hay alguna duda, pues sacarla, o si hay alguna situación que hay que mejorarla para cuando hacemos el trabajo en específico. Se hacen estudios de velocidad con una técnica que se llama vehículo flotante, donde hay una aplicación con el celular que tiene GPS y tiene diferentes características. Entonces te montas en un vehículo, se analiza la red vial cantonal y el tramo de la red vial nacional, ¿verdad?, sobre la ruta 2,
Entonces se hacen recorridos bajo la línea técnica que especifica cómo realizarlo, ¿verdad? Se mapea la velocidad, se hacen conteos también vehiculares, también se analizan estudios de rotación de espacio en el cantón, se analizan cuadrantes, se analizan los taxis, transporte de carga. La gran tarea que conforma este plan estratégico de movilidad, pues está las encuestas domiciliarias, que también analiza orígenes y destinos, por qué sale usted de la casa, cuáles medios utiliza, y esta parte de la encuesta domiciliaria tiene toda la rigidez del componente estadístico para que cumpla el marco muestral para poder realizar todas las diferentes actividades. Las encuestas se realizaron en varias etapas, ¿verdad? Primero se realizó una encuesta piloto, no solo en el tema de encuestas de interceptación de vehículo particular y vehículo privado y público, sino también en las encuestas domiciliarias que se realizaron en los diferentes barrios que están alrededor de lo que es la Ruta 2 y también en las cercanías del distrito de San Isidro. Las entrevistas pues tuvieron sus retos, pero cabalmente se logró con el porcentaje, con la meta que teníamos establecida. Agradecerle ante todo a la ciudadanía por el gran apoyo que le ha brindado en todo este proceso. El PEMS analiza las diferentes aristas de lo que compone la movilidad, entonces va a analizar y mejorar la manera en cómo, si se mueve la gente caminando, entonces puede generar corredores solo de infraestructura peatonal. Si la gente utiliza la bicicleta, también analiza de qué manera puede conectarse con la parte de infraestructura peatonal y generar corredores o rutas de infraestructura ciclística específicas. Si en algunos tramos no existe tanta fluencia de ciclistas, pues puede generar ciertos tramos para que la gente utilice ese medio de transporte también y le mejore la calidad de la vida. Y también en la gestión de transporte público, mejorar diferentes rutas, establecer diferentes horarios, mejorar ciertas gestiones para que la gente tenga una mejor movilidad dentro del área de influencia del proyecto. El proyecto analiza todas estas gestiones de proyectos con cero emisiones de carbono, analiza planes ambientales o proyectos de arbolización que tenga la municipalidad, qué tipos de árboles, cuánta cantidad pueden establecer, en qué rutas o proyectos tienen establecidos ellos gestionarlo, o para cuándo, o analizar qué tipos de proyectos, digamos la parte hidráulica también, de dónde se consigue el agua, cómo se está la gestión para esta parte. Entonces se analiza toda esta fuente de información y es complementaria a los diferentes proyectos que se vayan a realizar a corto, mediano y largo plazo. El proyecto tiene un plazo según contrato de 6 meses y medio, alrededor de 7. Por las cuestiones del COVID, durante la ejecución del proyecto se tuvo que detener cierto tramo con justificación técnica por parte del consorcio para poder ampliar el proyecto. Entonces estos 7 meses se ampliaron a 2 meses más y estaría finalizando, Dios mediante, a finales del mes de noviembre. Después de este entregable, que es el diagnóstico, que ya se terminó, viene el cuarto entregable, que sería la definición del objetivo del PEMS y las líneas estratégicas. Esto es línea 100% del gobierno local. Sería analizarlo ya en conjunto con el gobierno local y una comisión interinstitucional que se va a hacer o se formará de manera local para que ayude al municipio, en colaboración técnica también del COSEBI, a poder analizar la ejecución de estos proyectos. Este proyecto va a ser piloto también para poder ejecutarse en otros lugares del país a nivel nacional, y también muy importante que este proyecto también va a servir de base para poder analizar en conjunto con el Mideplan y planificación institucional del MOP
y la unidad de planificación institucional del COSEBI la manera en que se pueda ejecutar obra de manera interinstitucional. El INAMU se toma en cuenta porque durante la formulación del proyecto el COSEBI adquiere compromisos con el INAMU para poder incorporar la equidad de género en la ejecución de los proyectos de infraestructura. Entonces también este proyecto sirve de ejemplo en cómo se está articulando toda esta gestión de la equidad de género. Este proyecto de diagnóstico grande está invirtiendo alrededor de unos 230 millones de colones. Agradecemos profundamente pues, al COSEBI esa mirada puesta a nuestro cantón de Pérez Celedón, así como otro cantón en el Pacífico Central que se está viendo beneficiado con eso, y en esto pues la armonización con los diferentes actores. Nuestro gobierno local, Municipalidad de Pérez Celedón, las diferentes instituciones que están incluidas en un comité intersectorial y obviamente con la dirección y con la cabeza de lo que es el COSEBI. Es un proyecto visionario, así lo vemos como gobierno local, las instituciones y el COSEBI. Nuestro fin, nuestra meta es materializar ese producto que vamos a tener, esa consultoría, donde ya los diferentes subproductos que nos van brindando, pues nos dan información muy interesante de la convivencia de los vehículos particulares, del servicio público, dígase autobuses, dígase taxis rojos, de los peatones, de los ciclistas, armonizado entre lo que es la ruta interamericana o ruta nacional, en este caso como eje central, pero también integrado con las diferentes rutas cantonales. Es un impacto de no menos de 70,000 personas que estamos pues buscando acá, y pues por supuesto que lo vemos con mucha ilusión de poder materializar. Es un proyecto desde el punto de vista económico. Una vez que tengamos el producto final de esta asesoría, de este estudio cuantioso, pero bueno, de eso se trata, que estemos los diferentes actores, desde el gobierno local, la institucionalidad y a través de nuestra dirección en sí del COSEBI, para poder llevar a cabo y concretar este proyecto tan importante. Seremos pioneros, ¿verdad? Gracias al COSEBI, seremos pioneros en cuanto a la metodología también, que eso es importante mencionar. Esta consultoría, este estudio, pues determinará cuál es la metodología como tal, que podrá ser utilizada en otros cantones que también pues puedan tener estas mismas problemáticas como las que tenemos en el caso nuestro, en el caso de Cantón Central de Punta Arenas, y sabemos que será de un aprovechamiento pues máximo. Así que yo creo que en eso es de sentirnos el cantón, nuestro gobierno local y a través del COSEBI pues muy satisfechos de lo que es ese resultado y el beneficio que vamos a tener para otros cantones. En la Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial está el área Estadísticas e Investigación, que es la que oficializa todos los indicadores de seguridad vial del país, o sea, todas las víctimas por accidente de tránsito que tenemos en Costa Rica, y lleva estas estadísticas desde hace bastantes años. Y dichosamente como país podemos analizar los componentes de seguridad vial en series históricas, lo que llamamos series históricas, o sea, desde varios años de cuál es el comportamiento que tienen las diferentes carreteras en el país en materia de seguridad vial. A partir del 2018 empezamos a identificar que el cantón de Punta Arenas se está ubicando entre los primeros 5 cantones con la mayor cantidad de muertes y heridos graves por accidente de tránsito de los 81 cantones que en aquel entonces tenía el país. Y esa tendencia a partir del 2017-2018 se ha venido manteniendo y prácticamente ubicando al cantón de Punta Arenas
y en específico los 4 distritos urbanos de Ciudad de Punta Arenas, Chacarita, El Roble y Barranca, entre el primer y segundo lugar como el cantón con la mayor cantidad de víctimas, y evidentemente eso generó toda una inquietud en el Consejo de Seguridad Vial y la Dirección de Proyectos por tratar de entender qué es lo que está pasando, que están generando tantas víctimas en un espacio tan reducido y cuáles son los principales factores de riesgo y cómo podemos atacar esos factores de riesgo para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, sobre todo de la población local. Desde los primeros análisis vimos que hay una distribución del espacio y de los usuarios muy compleja. Este espacio de esos 4 distritos urbanos del cantón de Punta Arenas prácticamente solo tiene 2 vías de acceso y de salida, que son la Ruta Nacional 23, que comunica todo el Pacífico Norte con el Valle Central, y la Ruta Nacional 17, que es la única vía que ingresa hacia el centro de Punta Arenas. Entonces prácticamente esas 2 carreteras dividen a los distritos y a los centros de población en 2. Pero a ambos márgenes de esos centros de población se ubican algunas de las zonas con mayor densidad de población de todo el país. En un pequeño espacio se concentra una enorme cantidad de personas con muy diferentes necesidades y realidades, y que por las condiciones geográficas, por las condiciones de costa que tiene el entorno, han encontrado en la bicicleta un medio de transporte que soluciona todas sus necesidades de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos no solo una limitada infraestructura a través de solamente 2 carreteras, que son las que permiten el acceso y salida de la zona, sino también una fuerte interacción entre lo que llamamos usuarios motorizados, o sea, vehículos, camiones, transporte público, y usuarios no motorizados, o sea, peatones y ciclistas. Y sobre todo también otros 2 componentes, una enorme cantidad de vehículos en tránsito, o sea, usuarios que se dirigen no hacia Punta Arenas, sino hacia cualquiera de los otros destinos o hacia el Valle Central, con una movilidad local, que son esas miles de personas que viven aquí, que necesitan trasladarse, moverse de forma cotidiana y recurrente para solventar cualquier necesidad que pudieran tener. Entonces, esa fuerte interacción con una limitada infraestructura y una falta de promoción real de la seguridad vial, lo que termina es por generar una enorme cantidad de factores de riesgo, lo que llamamos nosotros factores de riesgo, que finalmente se traducen en accidentes de tránsito con víctimas mortales y heridos graves. Entre los factores de riesgo, el principal es la velocidad. Aunque solo son 2 carreteras, por la geometría y la planimetría del entorno, o sea, muy plano, muy recto, permite a cualquier vehículo desarrollar altísimas velocidades. Y la velocidad es el principal factor de riesgo en seguridad vial, porque cualquier colisión o atropello a una velocidad de más de 40 kilómetros por hora puede tener ya consecuencias mortales o de lesionados muy graves si estamos hablando de peatones y ciclistas, inclusive también para motociclistas. A eso hay que agregar también pues, la falta de espacios seguros para que se puedan mover los diferentes tipos de usuarios, la falta de un reordenamiento urbano que permita en las decenas o cientos de intersecciones, de callecitas y negocios que ingresan sobre las vías principales, que sea de manera segura, y por supuesto también otros factores de riesgo que son propios de este tipo de zonas con estas dinámicas, como el alcoholismo o la drogadicción u otras drogas en la conducción, además del no uso de dispositivos de seguridad, por ejemplo, por parte de motociclistas, la falta de uso de casco, la falta de conocimientos para conducir de manera segura, y también en los vehículos es muy común observar a las personas sin usar el cinturón de seguridad, menores de edad viajando, menores de 12 años viajando sin dispositivos de seguridad, y todos esos son agravantes que en caso de una colisión pueden generar severas lesiones. Lo primero que quisimos entender es el contexto y la integralidad de todos los factores que interaccionan en un espacio tan complicado, en donde tenemos poca infraestructura, pero mucha gente, y mucha gente moviéndose de muchas formas distintas. Entonces, esa realidad necesitábamos entenderla, y empezamos con una cantidad de estudios que nos permitieran visualizar cuáles son esas relaciones y la complejidad de esas relaciones a nivel local para mejor poder diseñar una estrategia que también permita abordar todos los esquemas o todos los extremos que una realidad tan compleja nos presenta. Y es así que a partir de las investigaciones, de los estudios y las intervenciones que hemos realizado, sobre todo en el 2019, 2020 y 2021,
en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas y con otros actores importantes en la zona, estamos planteando un proyecto de intervención integral a largo plazo, o sea, que por lo menos dure 5 años, en el cual vamos a trabajar 3 componentes principales. Por un lado, intervenir de manera eficaz todo lo que es la infraestructura vial, tanto en la Ruta Nacional 17 y 23 como en la red vial cantonal, para poder construir más infraestructura segura para usuarios vulnerables, pero también para poder implementar estrategias que permitan disminuir el principal factor de riesgo, que es la velocidad. O sea, disminuir la velocidad de los vehículos, sobre todo en aquellos espacios que tienen fuerte interacción con peatones y ciclistas. Pensemos el centro de Punta Arenas, pensemos las calles centrales del Roble o las calles de acceso a Chacarita o a Fray Casiano o Santa Eduviges, que son de las zonas más densamente pobladas. En paralelo, desarrollar un componente de lo que llamamos usuarios seguros, o sea, poder llegar a las comunidades, a la población local, peatones, ciclistas, motociclistas, a todos los usuarios, y empezar a desarrollar estrategias de comunicación y promoción del uso seguro del sistema vial y un uso seguro o implementar o promover un uso adecuado de la movilidad, que puedan solventar sus necesidades de desplazamiento de una manera segura en conjunto con la infraestructura que se va desarrollando. Y por supuesto, en el tema de gestión, promover a través de la municipalidad y los diferentes actores que tienen que ver con el sistema vial, estrategias de ordenamiento urbano, de planificación del transporte público, de planificación del transporte de carga y todos aquellos elementos que debemos incluir en los 2 primeros componentes y que de esa manera nos ayuden a tener una respuesta integral a una realidad que es muy compleja. El principal interés es atacar los principales factores de riesgo. Ya dijimos que la velocidad es uno de los principales y la interacción que tienen los usuarios locales, sobre todo peatones y ciclistas y motociclistas, con las 2 principales carreteras en donde los vehículos fluyen a gran velocidad. Entonces es desarrollar estrategias que nos permitan intervenir esa infraestructura para poder disminuir la velocidad con la que circulan los vehículos. No interrumpir su flujo, no, que puedan fluir y que puedan circular de manera continua, pero sin que puedan desarrollar esas altísimas velocidades de más de 100, 120 kilómetros que tenemos documentadas por espacios como por ejemplo un colegio, un centro de salud, etcétera, y poder desarrollar estrategias que minimicen esas velocidades, pero sobre todo también poder implementar infraestructura complementaria, o sea, ampliar la infraestructura ciclista, ampliar la infraestructura peatonal, mejorar, por ejemplo, lo que son los accesos al transporte público a través de un equipamiento urbano de paradas de autobuses que sea adecuada a las condiciones locales y para la población local, fomentar el uso de la bicicleta y la caminabilidad, pero en condiciones muchísimo más seguras, mucho más adecuadas, y por supuesto, como mencionábamos, implementar estrategias de reordenamiento urbano que permitan una mejor vialidad y mucho más segura, pero a la vez trabajar con las poblaciones locales para también darles herramientas que puedan implementar en su uso cotidiano de las formas en que se muevan, caminando, en bicicleta, en moto, etcétera, que les ayude a que se muevan de manera segura y que ellos mismos sean partícipes de la construcción de alternativas para una movilidad segura. Evidentemente el interés es sacar a Punta Arenas de los cantones con los mayores indicadores de víctimas y poderlos definitivamente pasar, ojalá, a los últimos lugares, porque cada acción que desarrollamos va orientada a salvar vidas. Todas las líneas de inversión que están pensadas y desarrolladas y que por eso ocupamos la colaboración y el aval de las comunidades, de las asociaciones de desarrollo, de los usuarios, del gobierno local, es porque van orientadas precisamente a salvar vidas y todos los efectos negativos que un accidente de tránsito genera, no solo para la persona, sino también para su familia, para la sociedad y para el entorno en su totalidad. Hoy nos acompaña don Edwin Herrera Arias, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, para conversar acerca de estos 2 proyectos que se están desarrollando en el cantón de Pérez Celedón y también en Punta Arenas. ¿Cómo está, don Edwin? Muy bien, ¿usted? Muy bien, bienvenido a Camino al Desarrollo.
Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Don Edwin, cuéntenos por qué es tan importante para el COSEBI ejecutar este tipo de proyectos de movilidad segura, pero también sostenible. El Consejo de Seguridad Vial, igual que la tendencia mundial, es hacia la movilidad. De hecho, nosotros como institución lo que estamos visualizando son proyectos más bien integrales que efectivamente impacten a la sociedad donde se ejecuten. Entonces, para el caso, por ejemplo, de Punta Arenas y de Pérez Celedón, se está haciendo el análisis hasta tomando en cuenta los horarios, por ejemplo, de carga. La idea de estos dos proyectos es generar una guía para que todas las demás instituciones, ya sea las municipalidades, por ejemplo, puedan replicarlo y logremos entonces proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de los costarricenses. De hecho, en el proyecto de Punta Arenas y de Pérez Celedón estamos trabajando de la mano con ambas municipalidades. El Consejo de Seguridad Vial trabaja contra estadísticas, entonces parte de ello es que los niveles de mortalidad precisamente en esos tramos de carretera que estamos o pretendemos intervenir son relativamente altos. De hecho, la ruta 17 de ingreso a Punta Arenas tiene 3 de los kilómetros de mayor mortalidad del país. En Punta Arenas específicamente lo que hicimos fue una redemarcación de la ciclovía que ya había sido implementada. Y lo que pretendemos en realidad es generar la interconexión con todos los proyectos, por ejemplo el que va a ser sobre la ampliación de la angostura y los temas de más adentro en la ciudad de Punta Arenas específicamente, también lo estaríamos conectando. Y durante este 2021, ¿qué proyectos han desarrollado? Precisamente lo que estamos ya es en los estudios donde vamos a finiquitar la guía que pretendemos sea replicada en los demás cantones del país. Y para el 2022, ¿cuáles proyectos se esperan desarrollar en la Perla del Pacífico? Igual, la idea es nosotros ya es implementar precisamente las recomendaciones que salgan del estudio de la guía que estamos generando o que pretendemos aplicar allá. ¿Cuánto dinero ha invertido el COSEBI en todas estas obras en Punta Arenas? En la fase de estudios invertimos cerca de 130 millones de colones solamente. Ahora hablemos de Pérez Celedón. Sabemos que este proyecto PEMS es una alianza también con la Municipalidad de Pérez Celedón. ¿Cómo ha sido esa comunicación, ese acercamiento de la Municipalidad de Pérez Celedón con el COSEBI? Ha sido bastante efectivo, de hecho la comunicación hasta con la comunidad, precisamente facilitada por los enlaces que tiene la misma municipalidad. ¿Qué pretenden con este plan estratégico de movilidad segura y también sostenible? En realidad es un gemelo del de Punta Arenas, lo que pasa es que lo que atiende es la integralidad de aquella región. Por ejemplo, el hecho de que Pérez Celedón esté dividido en dos, porque la ruta nacional lo corta así. Son cerca de 10 o 12 kilómetros los que pretendemos intervenir y que precisamente corresponden al núcleo o centro de la ciudad. La idea es que cuando ya la guía sea aplicada e implementada, realmente pretendemos impactar el tema de mortalidad y en especial la siniestralidad de los accidentes, porque precisamente tenemos claro que cuando hay mortalidad en un accidente de tránsito, ese núcleo familiar entra en pobreza extrema normalmente. Los accidentes de tránsito precisamente se asocian mucho a muchos factores. Entonces hay uno bastante significativo en Costa Rica y es que es precisamente la imprudencia. Nosotros como institución parte de ello lo estamos atacando y lo hacemos sistemáticamente año a año, precisamente con las campañas que generamos. ¿Qué pretenden con esas campañas? Informar, pero también formar a la población. Correcto, es que es un tema de concientización porque lo que necesitamos es entrar en el consciente y en el subconsciente del costarricense para que entienda los riesgos asociados a la conducción de un vehículo. ¿Y en la GAM también están trabajando en algunos proyectos? Correcto, en este momento, como medida emergente, la Municipalidad de San Pedro, en coordinación con el Consejo de Seguridad Vial, efectuó la demarcación
de una ciclovía en San Pedro. Nosotros ahorita vamos a intervenir la parte de la señalización de esa misma ciclovía, y en Desamparados efectivamente vamos a hacer situación similar para colaborar entre esfuerzos entre las MUNIS y el Consejo de Seguridad Vial. Para el 2022 pretendemos extender y conectar esas mismas ciclovías, porque la idea nuestra es que sea una sola o un solo trazo que cruce longitudinalmente todo el centro de San José, desde Pavas hasta Curridabat. Lo que pasa es que ese ya sería en coordinación con la Municipalidad de San José. Los diseños ya se han adelantado mucho y para el otro año pretendemos ejecutar. ¿Y esperan seguir trabajando también en alianza con las municipalidades? Claro, porque creemos que son el aliado estratégico de cada una de las regiones, y si todos ponemos un granito de arena, en realidad logramos mejores resultados. Don Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos en Camino al Desarrollo. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en otro programa. Continúen en sintonía de 13 Costa Rica Televisión.